Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Ingeniería de Requerimientos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7. El tema que vamos a abordar el día de hoy es acerca del modelamiento orientado a objetos. Si bien es cierto, dentro del proyecto que ustedes están desarrollando, hay un punto dentro de la documentación, para ser específico, en el ítem que dice metodología, no sé si han revisado. Allí en el punto donde dice metodología, tenemos que explicar cuál va a ser la metodología con la cual vamos a desarrollar nuestro sistema o nuestra propuesta tecnológica. Cuando hablamos de metodología de desarrollo de software, hemos dicho que existen dos tipos de metodologías de desarrollo de software. Están las metodologías de desarrollo de software tradicional y están las metodologías de desarrollo de software ágiles. En el caso de las metodologías ágiles están pues Scrum, está XP o programación extrema, Extreme Programming, está Kanban, está Lean, está Crystal, en fin, hay una variedad de metodologías de desarrollo de software, sobre todo en lo que es metodologías ágiles. ¿Estamos de acuerdo? Y existe pues la metodología de desarrollo de software tradicional, que es la que por ahora vamos a ver en esta unidad didáctica. Hay muchos diagramas que hay que elaborar como parte del diseño del sistema, del software, y van a tener que ustedes trabajar bajo la metodología de desarrollo de software tradicional RUP, la cual utiliza pues el lenguaje de modelamiento unificado, o sea, la cual utiliza lo que se llama el UML, ¿no? El UML pues es el lenguaje de modelamiento unificado. Y este modelamiento, jóvenes del sistema, debe estar orientado a los objetos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de un sistema de información, estamos hablando básicamente de que vamos a tener que programar. Vamos a tener que armar una serie de algoritmos, de códigos propios del sistema. Pero estos algoritmos, esta programación que tú haces, está orientado a lo que se llama la programación orientada a objetos. De ahí las siglas POO, programación orientada a objetos. Y si te das cuenta, el tema del día de hoy tiene que ver con el modelamiento orientado a objetos. O sea, estamos hablando de que tú vas a tener que desarrollar tu proyecto bajo la metodología de desarrollo de software, en este caso tradicional RUP, que utiliza el lenguaje de modelamiento unificado. Profesor, en mi proyecto innovador, como para sustentar y titularme, ¿necesariamente tengo que utilizar esta metodología, la metodología de desarrollo de software tradicional RUP? No, no necesariamente. En el quinto semestre, probablemente en diseño y evaluación de proyectos, vayan ustedes a tener que revisar algunas metodologías ágiles. De repente por ahí puedes utilizar Scrum y eso significaría pues que todo tu proyecto tendría que estar orientado bajo esa metodología, bajo la metodología Scrum. En el caso de la metodología de desarrollo de software tradicional RUP, lo van ustedes a ver o a complementar en el curso que se llama diseño de sistemas, ¿no? Creo que eso llevan en el cuarto o quinto semestre y ahí pues van a profundizar un poco más acerca de estos diagramas. El objetivo del curso es que ustedes conozcan un poco la variedad de diagramas que existe dentro de la metodología de desarrollo de software tradicional RUP, la cual se basa justamente en el modelamiento orientado a objetos. Ya vamos a revisar rápidamente cuáles son los tipos de diagramas que existen. Se van a presentar algunos ejemplos y ustedes van a hacer parte de la documentación de su proyecto con estos diagramas. La profundización de estos diagramas lo verán en el curso de diseño de sistemas, donde van a estar ya un poquito más detallados estos diagramas y explicados, ¿ya? Porque todo tiene un proceso. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Entonces, esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7, significa que estamos ya en la 7ª semana y en ese sentido, pues, es el tema que nos corresponde ver el día de hoy. En la metodología de su proyecto, ustedes tienen que explicar y argumentar bajo qué metodología van a desarrollar su sistema, ¿no? Eso implica, pues, explicar que tenemos que desarrollar el proyecto desde la perspectiva del ciclo de vida de los sistemas de información.
la cual pues obviamente tiene 6 etapas o 6 fases. ¿Alguien de ustedes recuerda cuáles eran las fases o las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información? Les ayudo con uno de ellos. Primera fase, análisis. ¿Alguien recuerda las otras 5 fases? ¿Cuáles son las fases del ciclo de vida de los sistemas de información? ¿Recuerdan? Ideas. Pueden activar su micro o quizás a través del chat yo les leo aquí si es que alguien tiene la respuesta. Ciclo de vida, etapas. ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida de los sistemas de información? El diseño, profe. Ya, muy bien. Segunda etapa, diseño. Primera, entonces, análisis. Primera etapa. Segunda etapa, diseño. Tercera etapa, la fase de desarrollo. Desarrollo. ¿Okay? Desarrollo o implementación, también se le conoce. ¿Ya? Entonces, a ver, repasemos. Análisis, diseño, desarrollo e implementación, la etapa de pruebas, porque todo lo que tú desarrolles a nivel de software lo tienes que probar, ¿no? Tú no vas a entregar un sistema sin haberlo probado previamente. Oye, ¿funciona o no funciona? Oye, ¿guarda los datos o no guarda? Tenemos que estar conscientes de que la aplicación funciona. Entonces, la siguiente etapa es la etapa de pruebas. Sería la cuarta fase. La quinta fase, pues, tiene que ver con la fase de auditoría. En algún momento debemos auditar el sistema. Y hay también tipos de auditoría. Auditoría interna y auditoría externa. Y también tenemos la última fase, la fase número 6, que tiene que ver con el mantenimiento. Y la fase de mantenimiento se subdivide incluso en 4 tipos de mantenimiento. ¿Alguien recuerda cuáles son los 4 tipos de mantenimiento? Estos señores que yo estoy preguntando tienen que saber, porque en la semana 17 ustedes van a sustentar su proyecto vía Zoom. Y hay un punto donde vienen las rondas de preguntas. Entonces yo voy a formular una serie de preguntas, que muchas de las preguntas tienen que ver con la parte teórica, con la metodología, con el ciclo de vida, la metodología de tu proyecto, etc. Entonces son conceptos que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Porque si no, eso obviamente va a afectar la calificación de tu exposición. Tipos de mantenimiento, recuerdan, en la sexta fase de la etapa del ciclo de vida existían lo que se llamaban los tipos de mantenimiento. ¿Alguien recuerda? De casualidad. A ver, les ayudo con uno de ellos. Tenemos el mantenimiento preventivo. ¿Qué significa mantenimiento preventivo? Antes de que ocurran los errores o las fallas en el sistema, se recomienda hacer un tipo de mantenimiento preventivo. Y debe de eso de estar planificado y considerado pues dentro de lo que es la estructura del proyecto. También está el mantenimiento correctivo, cuando ocurren errores básicamente durante el sistema, en el funcionamiento hay errores, pues también tenemos un mantenimiento que hacer, un mantenimiento de tipo correctivo. Y tenemos también... El otro creo que es correctivo, profesor. Sí, así es, mantenimiento correctivo. Y el que sigue, el siguiente, ¿cuál es? El mantenimiento adaptativo, ya no se olviden. Y por último, el mantenimiento perfectivo. Ustedes jóvenes son de sistemas, estos conceptos los tienen que tener muy, muy claros. En una conversación, en una entrevista de trabajo, oye, tú eres de sistemas, ¿no? ¿Cuántos tipos de mantenimiento existen a nivel de software? Entonces te agarra y te agarran en frío, como se dice, si es que no dominas esos conceptos. Tienen que saber, ¿ya? Ok, muy bien. Entonces, a eso un poquito hace referencia, pues, ¿no? En la metodología explicamos bajo qué ciclo de vida vamos a trabajar, si es con programación estructurada, la programación de objetos, y ahí debemos hacer referencia a la metodología de desarrollo de software con la cual vamos a trabajar y vamos a desarrollar nuestro sistema. Por ahora, vamos a especificar en ese punto que vamos a trabajar con la metodología de desarrollo de software tradicional, ¿no? En este caso, RUP, que utiliza, pues, el lenguaje de modelamiento unificado. ¿Ok? Y que obviamente pues se basa en el modelo orientado a objetos. Ok, ¿cuál es el logro del aprendizaje que se busca en ustedes? Que ustedes puedan pues efectivamente hacer un modelamiento, que ustedes puedan modelar los objetos de un sistema de información. ¿Y lo van a hacer? Claro que sí, porque dentro de la documentación de su proyecto ustedes van a tener que armar una serie de diagramas en la cual se van a representar las clases o los objetos del sistema. ¿Ok? Muy bien. Veamos entonces un primer concepto, un primer punto, ¿no?
tenemos por acá el concepto del ingeniero de software. ¿Quién es el ingeniero de software? Pues el ingeniero de software es un especialista, ¿no? Con visión holística y que es un conocedor, pues, acerca de las diferentes herramientas tecnológicas que existen. Por ejemplo, herramientas de desarrollo de software, debe de conocer acerca de los gestores de base de datos, debe también de conocer y dominar alguno de los múltiples lenguajes de programación que hoy en día existen. Porque, ojo, no solo el mundo de programación no solo es Java, también está C Sharp, está también Python, hay varios lenguajes de programación, Delphi, etc. Entonces, el ingeniero de sistemas tiene que ser una persona que cuente con el suficiente conocimiento tecnológico a nivel de herramientas TIC, a nivel de herramientas de software, ¿no es cierto? Y obviamente tiene que también tener una visión amplia, ¿no? Con cierta eficiencia y sobre todo completa para poder analizar, entender y comprender la problemática que se le pueda estar presentando. Y por otro lado, por el otro extremo, tenemos pues al dueño del producto, ¿no? También se le conoce como product owner, ¿no? El dueño del producto, es decir, el cliente, la persona que le va a contratar, que lo va a contratar a este ingeniero de software para que le haga pues el sistema, ¿cierto? Entonces, es el hombre del dinero, es el hombre que va a poner el cash, el efectivo, como se dice. Y obviamente el dueño del producto, el cliente, el que solicita determinado sistema que se implemente para su empresa con la intención de mejorar o virtualizar o digitalizar o sistematizar muchos de los procesos de negocio que él tenga como procesos deficientes y que quiere justamente hacer esa mejora mediante un aplicativo, un sistema informático, pues es una persona que conoce mucho sobre su empresa, es una persona que debe tener el conocimiento muy amplio sobre el tema comercial, más aún si es el gerente general o de repente es el mismo dueño, ¿no? Son pocas las empresas que quien termina siendo gerente general muchas veces es el propio dueño, ¿no? Como que también hay empresas donde el dueño no tiene ningún conocimiento de empresa, ni de marketing, ni nada de estos temas, pero es el hombre del dinero. Entonces, ¿el que hace? Contrata a un especialista, quizás a un magíster o a un licenciado en administración de empresas, alguien que tenga una maestría en administración de empresas, o que maneje, pues, negocios, administración de negocios, y le da pues la responsabilidad de que administre su negocio, su empresa. Y obviamente el gerente, la persona que está a cargo de la empresa, es el que debe de velar no solamente por el tema comercial, sino por mantener el estatus y generar por ciertos ingresos para la empresa para mantener la estabilidad económica. Y a cambio de ello, pues obviamente recibe una remuneración mensual. Eso lo tenemos claro. Pero son pocos, como te digo, los dueños que terminan siendo propios gerentes de su negocio, ¿no? Algunos porque tienen cierta experiencia, otros porque conocen del negocio y tienen estudios, entonces harían una mejor gestión, ¿no? Entonces, es una persona, básicamente el dueño o el cliente, ¿no? El product owner o dueño del producto, o sea, dueño del software que se necesita implementar, que requiere que se implemente. Tiene que ser una persona que tenga básicamente conocimiento del negocio, y también es una persona que tiene una visión económica sencilla del asunto. O sea, en cierta manera, también a veces pasa que quien te convoca a hacer un sistema puede que no sepa nada tampoco de informática o que sepa cosas muy básicas, pero no tan técnicas. Entonces, allí entra, como se dice en escena, el ingeniero de software, ¿no? El ingeniero de sistemas, la persona más idónea, no solamente para hacer el sistema, sino también para asesorar y decirle de repente al cliente qué es lo que mejor le conviene. Señor, yo le recomiendo que usted no invierta en desarrollar un software de escritorio. Usted tiene que dar ya el cambio, el salto a lo que es un sistema web, a manejar un website, ¿no? O un sitio web, donde las ventas, ¿no? Los pedidos, todo se realice pues a través del uso de formularios web. Entonces lo va a asesorar, ¿no? Dependiendo
de qué tipo de proyecto sea. Entonces, esa es un poco la relación entre el dueño y el ingeniero de software. Por otro lado también, frente a esta relación dueño-especialista, porque estamos hablando del dueño y el especialista, naturalmente va a haber un punto donde ambos se van a tener que encontrar, ¿no? Va a haber un punto en donde ambos van a tener que conversar. Básicamente, ¿para qué? Para que el ingeniero de software conozca y se empape acerca del proceso que se quiere sistematizar. Entonces, frente a ello, tiene que haber una comunicación directa con el dueño de la empresa, con el cliente. La pregunta es, ¿para qué? Lo que ustedes observan ahí en pantalla básicamente es un diagrama o un flujograma. Entonces, el ingeniero de software, ¿qué va a hacer? Pues va a diseñar, ¿no? Va a identificar cuáles son los procesos y probablemente vaya a tener que hacer no uno, sino varios modelos o diagramas que le permitan, pues, indicar cuál es el flujo, ¿no?, de información que manejan la empresa o que se requiere sistematizar. Siendo aquí la primera fase en todo este proceso de desarrollo, la fase de captación de requisitos. O sea, el ingeniero de software tiene que captar cuáles son los requisitos del sistema. Para eso, obviamente, tiene que hacer levantamiento de información. Y para levantar información, pues, tiene que probablemente agendar una reunión de trabajo, una entrevista, aplicar quizás alguna encuesta, ¿no? Para hacer el levantamiento de información, para que el ingeniero de software sepa un poquito más acerca del business process, del proceso de negocio que él quiere mejorar. ¿Y qué pasa con la veterinaria? ¿Y qué pasa con el hotel? ¿Y qué pasa con el instituto? ¿O qué pasa, por ejemplo, con esta pyme o MIPE que comercializa productos? ¿O qué pasa con la botica o la farmacia de la cual nosotros nos vamos a hacer cargo de su proceso de sistematización? Entonces, obviamente tiene que haber previamente pues una serie de técnicas, ¿no?, que le permitan al ingeniero de software levantar información, y una de ellas, como repito, son las reuniones de trabajo, las visitas a la empresa. En algún momento de repente el ingeniero de software tiene que ir y aplicar la técnica de la observación. Él necesita ir y mirar y ver efectivamente qué es lo que se requiere, cómo se trabaja, ¿no? Cómo se lleva a cabo el proceso de pedidos, cómo se lleva a cabo el proceso de facturación, cómo se lleva a cabo el tema del despacho de la mercadería y cómo es el tema del pago en la venta, cuáles son las formas de pago, etcétera. Cuanto más conozca el ingeniero de software del proceso de negocio sistematizar, mejor va a poder identificar los requerimientos o requisitos que tenga el cliente con respecto al sistema. Eso es más que obvio. Y una vez que se tiene claro cuál es el proceso de negocio y cuáles son estos requisitos a mejorar o a sistematizar, pues viene la fase de análisis. Y aquí el ingeniero de software va a tener que hacer un análisis sobre la información, sobre los datos que maneja. Este análisis no solamente es para analizar el sistema, sino también para poder determinar, por ejemplo, y hacer más adelante lo que sería el diseño o el modelamiento de la base de datos, para hacer luego el modelamiento y diseño del sistema, del software, y qué formularios va a tener, cuáles son las interfaces, etcétera, etcétera. Es un trabajo secuencial y obviamente pues gradual, pero tiene que también considerarse la etapa del análisis, que es la clave para todo sistema. Una vez que hemos analizado, hemos entendido y comprendido el proceso de negocio o los procesos de negocio a mejorar o a sistematizar, viene ya la etapa del diseño, ¿no? A nivel de base de datos, a nivel de database, en el diseño nosotros hacemos básicamente el modelamiento, ¿no? Aplicamos la técnica de modelamiento de datos, la cual se basa en el modelo entidad-relación. Es la técnica que se utiliza por excelencia. Y la segunda técnica tiene que ver básicamente con la aplicación del proceso de normalización de datos, la cual tiene por objetivo evitar la redundancia de datos, por ejemplo. Y una vez que se han aplicado esas dos técnicas, pues ya viene la construcción, la elaboración de lo que sería el DER, ¿no? Por ejemplo, el diagrama de entidad-relación. Entonces, así como se aplica eso a nivel de base de datos, a nivel de un sistema también sucede lo mismo. Un sistema de información
también va a tener sus propios modelos o diagramas que hay que elaborar y construir, que son propios de la arquitectura del sistema informático que vamos a implementar. Eso, por favor, no lo pierdan de vista, ¿ok? Bien. Si bien es cierto, dentro de lo que son las responsabilidades que debe tener un ingeniero de software son las siguientes, me dice. ¿Cuáles son estas responsabilidades o funciones o características que debe tener el ingeniero de software? Primero, desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas de software, ¿no? Que básicamente permitan pues satisfacer cuáles son los, ¿no? Cada uno de los requerimientos, por ejemplo, o requisitos del usuario. Así como también ver cómo es que se comportan estos requisitos, si son fiables, si son eficientes para su sistematización. Otro punto es que justamente el sistema de software que vamos a desarrollar sea asequible al proceso de desarrollo y de mantenimiento. Y por último, que este sistema de software cumpla con las normas de calidad. Profesor, ¿cómo es eso de normas de calidad? Todo sistema tiene que ser de calidad. Todo sistema tiene que cumplir con ciertas fases a nivel de funcionamiento, a nivel de interacción con el usuario. O sea, sería inconcebible de que tú has hecho tu proyecto, tu sistema web, y cuando se va a loguear el empleado para hacer las pruebas, ¿no? Dice código, ¿no? Ingresa su código, ingresa su contraseña, su password, hace clic en el botón conectar o acceder o aceptar el nombre del botón que tú le des del objeto y simplemente no cargue la página, ¿no? O salga una palabra de error pero no dice más nada. No dice si el error es en el usuario, si el error es en la contraseña, o sea, el sistema no es intuitivo, no le guía, no guía al usuario. Eso podría ser una deficiencia. Entonces, obviamente hay que aplicar ciertas normas de calidad, ¿no? En cuanto a la fase de desarrollo, ¿no? A nivel de funcionabilidad del sistema. Otra de los roles o características que debe tener el ingeniero de software es que él tiene que valorar justamente las necesidades del cliente y especificar los requisitos o requerimientos del software justamente para satisfacer dichas necesidades. Para eso, pues se debe conseguir estos objetivos dentro de las limitaciones de costo, tener un estudio que permita determinar si el proyecto, ¿no? Si el sistema es lo suficientemente viable a nivel operativo, por ejemplo, a nivel técnico y sobre todo a nivel de costos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, profesor, tengo una pregunta. ¿Qué significa entonces que dentro del desarrollo de un sistema también pueden haber limitaciones de costo, de presupuesto? Sí, también pueden haber. Pero claro, nosotros como especialistas no vamos a desarrollar un proyecto que económicamente quizás no le sea viable a la empresa y menos no nos sea viable a nosotros, porque tú por hacer el sistema vas a cobrar. Entonces, tú antes de hacer el software, de hacer el sistema, tienes que presentar el estudio de factibilidad del proyecto. Este estudio de factibilidad o viabilidad, ¿no? A nivel técnico, económico, operativo, tiene que ser presentado a la gerencia y aprobado por la misma, ¿no? Que nos den el checklist, el visto bueno, si es que la empresa o la gerencia está de acuerdo con el estudio de factibilidad técnica, por ejemplo, a nivel de equipos, que es lo que tú estás recomendando que la empresa adquiera. De repente tiene que adquirir un nuevo servidor, tiene que adquirir una nueva licencia de software. De repente en la empresa no hay una red LAN, no hay una red de conectividad, ni alámbrica ni inalámbrica. Por último, no tienen ni equipos de Wi-Fi, ni modem, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? ¿Cómo se va a conectar la aplicación con la base de datos? ¿Se entiende? Se supone que tiene que haber, obviamente, pues mínimo una red estructurada. Sí, te escucho. Y en el caso, así como usted plantea, que no haya ningún tipo de red, ni alámbrica ni inalámbrica, ¿qué podríamos proponer nosotros? Tiene que haber una instalación de red. Si no, ¿cómo se va a conectar el sistema? Como recomendación, tú tendrías que decir, bien, señores, ustedes tienen que implementar una red LAN. Lo primero que tienen que hacer.
La pregunta es, ¿quién asume ese costo? Lo van a asumir, obviamente lo tienen que asumir ellos como dueños de la empresa, pero la pregunta sería, ¿quién se va a encargar de ese cableado de red? ¿Se van a encargar ustedes? Profesor, sí, nosotros vamos a hacer la instalación y configuración de la red. ¿Y cuánto vas a cobrar? ¿O eso va de cortesía por parte de usted? No lo sé. Ustedes son los especialistas, eso no lo sé. De repente tú miras, no, profesor, porque el dueño pues es mi amigo, qué sé yo, pues no, es un conocido. O de repente pues tenemos otro tipo de acuerdo con la gerencia y el tema de la instalación de la red, de los puntos de red, lo vamos a hacer nosotros. ¿Costo de eso? No, no vamos a cobrar por ello. Ok, tu punto de vista, no hay problema. Pero en la vida real eso no es así. En la vida real todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Entonces, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Yo estoy en la empresa y la empresa no tiene, profesor, una red propiamente dicho. Sí tienen sus computadores, tienen sus equipos, pero estos no tienen salida a internet, por decir. O le comparten redes de su celular, ¿no? Momentáneamente, pero no hay una red física como tal. Entonces, hay que recomendar que la empresa adquiera estos recursos tecnológicos, ¿no? Su switch, o su hub, ¿no? Y tenga que comprar canaletas, tenga que comprar pues su cable de red, ¿no? Si es que van a trabajar con una red física alámbrica, y esos equipos pues tú los tienes que recomendar como especialista. Ahora, si la gerencia a ti te contrata y te dice, mira, mi estimado, usted va a hacer el sistema, ¿verdad? Si me va a cobrar cuánto me sale el desarrollar el sistema web, va a mirar el estudio de factibilidad económica que te has hecho, ¿no? Y ahí tú vas a poner pues el costo de desarrollo, es una tablita donde tú especificas, ¿no? Cuántos especialistas participan, quién es la lista de sistemas, quién es el desarrollador, quién es el DBA, quién es el Database Administrator o administrador de la base de datos, y cuánto es lo que van a cobrar cada uno de ellos, porque obviamente son sus costos, ¿no? Cuánto está cobrando el analista de sistemas, cuánto cobra el desarrollador del sistema, cuánto cobra el administrador de la base de datos por hacer la base de datos. Porque tú, como especialista, no vas a hacer todo el sistema, salvo que sea así, ¿no? Dices, no, profesor, yo me voy a encargar de hacer todo. Ok, está bien. O como que de repente me dices, no, somos un staff de 3 o 4 personas y los 4 tenemos que entregar el sistema en un tiempo no mayor de 90 días, no mayor de 120 días, dependiendo de la complejidad de procesos a sistematizar. En ese sentido, el gerente pues va a ver cuánto es lo que estás cobrando por hacer el sistema. Eso va a variar y puede ser pues desde los 5,000 hasta los 15,000 o 20,000 soles. Eso ya lo especifican ustedes como especialistas. De repente el gerente pues dice, mira, es muy caro, 20,000 soles es mucho, 15,000 es mucho, 10,000 es mucho, algo menos, y ahí van a tener que transar, ¿no? De repente tú dices, bueno, ya, ok, mira, lo cerramos en 8,000, no te puedo hacer un descuento mayor porque ya no me resultaría hacer todo este proyecto en este tiempo, ¿no? Es trabajo, esto es chamba, como se dice, ¿no? Demora, pues, hacer un sistema web, etc. Una vez que llegan a un consenso entre la gerencia y tú, que ya obviamente han pactado el tema de costos, lo otro es que tú de repente te encuentras con ese escenario, con esa realidad que me estás comentando, ¿no? No hay una red LAN. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tienes que recomendar y decir, mire señor, para que el sistema funcione tiene que haber una red LAN. Entonces de repente el gerente dice, mira, yo no sé exactamente qué equipos debería de comprar o cuáles son las herramientas que tenemos que comprar para justamente instalar esta red LAN. Si te lo pide, ¿no? Tú recomiendas y colocas cuáles son estos equipos que tienen que adquirirse. Y si no te lo piden, igual los recomiendas, ¿no? Mire, para su red LAN yo le recomiendo estos equipos que usted más o menos tiene que invertir y eso más o menos le demandaría un costo de tanto. ¿Qué estás haciendo? El estudio de factibilidad técnica. No solamente recomiendas las licencias o los equipos que van a tener que adquirirse para que funcione tu sistema que estás desarrollando, sino también para la red LAN. Ahora, si el gerente te decide y te dice, mira, Cuicón o mira Palacios, quiero que tú también te encargues de configurar la red, porque ya que tú vas a hacer el sistema, pues también encárgate de eso.
Ok, pero eso es un tiempo adicional al proyecto pactado. Ese es un tiempo que de repente te puede demorar, no sé, una semana, 5 días, 10 Es días otro en hacer costo también, ¿no, profe? Profe, toda la instalación. Exacto. Y sobre todo que ese es o otro sea, costo en cuanto a fuera mano de del obra. presupuesto, entonces. Claro, no, pero va a depender, pues, porque si el dueño te dice que tú te encargues de hacer eso también, obviamente vas a tener que cobrar. Sí, Ese es otro ítem. Entonces tú puedes en tu tabla de costos, ¿no? Donde tú has puesto, desarrolla el sistema. ¿Cuánto estás cobrando por desarrollar el sistema? Profe, 8,000 soles, ya. Capacitación a los usuarios, porque, profe, también tengo que venir a capacitar, pues eso es un tiempo, 200 soles, ok. Y como también te están a ti asignando, te están encargando de que instales la red, pones ahí un ítem más. Instalación y configuración de red LAN. ¿Cuánto estás cobrando? 1,000 soles, 1,500. ¿Cuánto está en el mercado la instalación de la red? Pues tú también tienes que consultar el mercado. ¿Qué dice el mercado? ¿Cuánto más o menos cuesta? ¿Cuánto es el rango en cuanto a costos por la instalación de una red? Dependiendo de cuántos metros haya que cablear, ¿no? Porque hay que hacer toda una instalación, un cableado. Son más o menos 30 metros, 40 metros, 50 metros, y eso pues representa un costo, y si te están diciendo de que tú tomes la batuta de esa parte de instalación y configuración de la red, asumes y lo colocas también en el proyecto. Entonces, obviamente tu proyecto ya no solamente sería el desarrollo del sistema, sino también sería la instalación y configuración de la red. Ese es un escenario, pero tiene que estar contemplado en tu análisis y en tu proyección económica que vas a realizar. Si el empresario te dice, mira, no te preocupes, el tema de la instalación de la red, tengo yo mi personal, o hay otra empresa, o tengo yo mi gente que va a hacer esa chamba de instalar la red. Tú por eso no te preocupes. Perfecto. Ya no cobras tú por ese costo, tú solamente cobras por desarrollar el sistema. Pero en la argumentación, en la documentación del proyecto, tú explicas y dices que la empresa no cuenta con una red LAN y que se tiene que realizar una instalación y una configuración de todo el cableado de red para que el sistema funcione. Detallas cuáles son los equipos, pero aclaras en la redacción que dicha instalación no está contemplado dentro del desarrollo del presente proyecto. O sea, aclaras de que eso no forma parte de tu proyecto, el tema de instalación y configuración. Lo pones de forma referencial, pero sin considerar ese costo en el supuesto caso que tú no te hagas cargo de esa instalación o configuración. ¿Se entiende? Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Sí? sí, profe. Ok. Entonces, a eso se refiere el punto que dice limitaciones de costo. ¿Ya? Ok, también hay otro punto acá importante que tiene que ver con el tiempo. Y aquí tienen ustedes que tener mucho cuidado porque en todo sistema demanda ciertos días o ciertos meses en cuanto al tema de desarrollo. Yo creo que el factor tiempo es la limitación más importante en todo proyecto. Nunca en una documentación de un proyecto real pongan la parte económica o la parte de costos como limitación, porque si no te va a decir de repente el jurado o quien revise el proyecto de que económicamente tu proyecto no es viable. Tú dices, pero ¿por qué no es viable? Porque tú en la parte de limitaciones estás diciendo que una limitación para el desarrollo del sistema es la parte económica. Y eso es como inmediatamente tener la soga al cuello, ¿no? Porque si tú colocas en las limitaciones, colocas que una limitación es el tema económico, entonces das a entender Claro, que quizás la empresa no tiene tiene que capacidad ir de a lo gasto. seguro, Claro, no tiene capacidad de gasto. directo. Y el jurado te va a decir, oiga, joven, su proyecto económicamente no es viable. ¿Pero por qué, señor jurado? Porque usted en el punto de limitaciones dice, ¿no? El desarrollo del presente proyecto tiene como limitación principal el factor económico. No, pues ya desde ahí empezaste mal, ¿no? Tú puedes citar cualquier tipo de limitación, ojo, a nivel de proyecto, a nivel, digamos, de un proyecto de sustentación para el tema de investigación, ¿no? Estamos hablando de una tesis, nunca pongan la parte económica. Tú puedes poner como limitación el factor tiempo, la falta de repente de experiencia, la falta de conocimiento o de algunos conocimientos técnicos puntuales, pero que es una limitación que se puede superar con una capacitación, se puede superar de repente consultando a expertos acerca del tema que te permitan, pues, digamos, superar dicha limitación, ¿ya? Pero nunca coloquen la parte económica, más que todo en un proyecto de investigación, ¿ya? Nunca pongan el tema
de costos. Muy bien, también puede existir, dice, como limitación la existencia quizás de otros sistemas que ya hayan sido desarrollados, ¿no? Básicamente, y sea de propiedad de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un proceso de reingeniería, si estamos haciendo un proceso de cambio, entonces ese sistema obviamente en determinado momento ya no se va a utilizar. Pero eso no significa de que vas a decirles a los usuarios, muy bien, el sistema de ventas que ustedes utilizan desde a partir de mañana ya no funciona más. La pregunta es, ¿ya hiciste el sistema web? No todavía. ¿Ya hiciste la base de datos? No todavía. ¿Ya implementaste el sitio web? No todavía. Entonces, ¿por qué le estás diciendo a los usuarios que desde mañana no van a utilizar el sistema web? No, déjalo que sigan utilizándolo. Te votan ahí mismo, profe, si haces eso. ¿Perdón? Te votan si haces eso, digo. Claro, no. Lo que tú tienes que decir es que, señores, efectivamente, va a haber un nuevo sistema. Por ahora, ustedes van a seguir trabajando con el sistema que están actualizando, que seguramente es deficiente, ¿no? Etcétera. Pero cuando tengamos la versión final, va a haber una fase de capacitación y cuando ya se capaciten a ustedes en el funcionamiento, en el uso del sistema y ustedes ya pasen el entrenamiento del caso y se hagan las pruebas del caso, recién haremos la implantación del nuevo sistema. Eso tendría que ser como una fase de adaptación, ¿no, profe? Así es, de cambio. Ahí viene, a eso se le llama proceso de reingeniería. Cuando algo en una empresa no funciona a nivel de sistemas bien y no se puede aplicar mejora continua, no se puede hacer un mantenimiento de repente adaptativo, lo que hay que hacer es un proceso de reingeniería de software. Es poner todos los procesos en cero y volver a resistematizarlos, volver a rehacer todo a nivel de software. Eso se llama proceso de reingeniería. Así como existe el proceso de ingeniería de software, también está el proceso de reingeniería de software. Esos dos conceptos tienen que tenerlo claro, ¿ya? Traten de profundizar un poquito más en esos dos términos. Entonces, ¿cuándo es un mantenimiento adaptativo? El adaptativo, mi estimado, es cuando tú vas a la empresa y todo funciona y funciona de maravilla, todo funciona y funciona bien. Lo único que quieren hacer es complementar un módulo de reportes, complementar un módulo de consulta de datos que de repente el sistema no maneja, y es una pequeña aplicación web, es un pequeño sistema web que se va a adaptar al sistema actual, al que ya existe. Vas a tener que vincular las páginas, los formularios. Y eso es un mantenimiento, sí, un mantenimiento adaptativo, ¿no? Al sistema actual, por ejemplo. Entonces, tengan cuidado también con ese punto, ¿ya? Otra característica, dice, es solucionar problemas de integración. El ingeniero de software también tiene bajo su responsabilidad el tener que solucionar problemas también de integración en función de ciertas estrategias o quizás estándares o tecnologías disponibles con las cuales la empresa cuenta o de repente la empresa va a tener que adquirir, ¿no? ¿A qué se refiere el profesor cuando dice solucionar problemas de integración? Puede que la empresa ya tenga un sistema, puede que ese sistema funcione, no de repente no funciona mal, no es que tenga deficiencias, sino que funciona para ellos, funciona. Lo siguen utilizando, pero ellos quieren integrar ese sistema o esa base de datos con un nuevo sistema de un nuevo proceso de negocio sistematizado. Entonces la pregunta sería aquí, profesor, ¿qué hago? Ya la empresa tiene una base de datos. ¿Creo una nueva base de datos para el nuevo sistema o simplemente la base de datos que ellos ya tienen la integro con el sistema que voy a realizar? La respuesta ahí sería, por conveniencia, te convendría hacer una nueva base de datos, por conveniencia. Pero eso estaría mal, porque al final la empresa va a terminar teniendo dos databases y no es la idea. La idea es que la empresa tenga una sola base de datos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que... ¿Lo puedes unificar, profe? Claro, lo tienes que unificar. Pero, ¿sabes, mi estimado Omar? Yo he visto en el tiempo que tengo, no solo como docente, sino también como consultor en este tema de sistemas, es que muchas veces los ingenieros de software, los desarrolladores de software, cuando van a una empresa y ven que tienen un sistema de información y esta tiene una base de datos,
lo primero que hacen es, dicen, muy bien, quiero visualizar la base de datos, quiero ver qué datos manejan para ver si es que estos se pueden integrar o comparten información con el nuevo sistema que yo voy a desarrollar. Un ejemplo, vamos a suponer que la empresa ya tiene un sistema de contratación de personal y marcación de asistencia. Y mañana la empresa quiere sistematizar su proceso de ventas, lo que implica pedido, facturación, pagos. Pero tú te pones a reflexionar y dices, pero la empresa maneja un personal, empleados, sí. ¿Y esos empleados dónde están? En el sistema actual, en la base de datos actual que ellos tienen o manejan. De ahí, pues ellos controlan la asistencia, la contratación del personal, etc. Entonces la pregunta es, ¿vas a crear otra base de datos donde vas a tener que tener otra entidad de empleado, otra tabla de empleado con los mismos atributos? ¿Y cómo haces para que la data que esté en la otra base pase a la otra base? ¿No? ¿Me dejo entender? Vas a tener que hacer probablemente un proceso de ETL o vas a tener que volver a hacer un llenado de información. Para evitar este problema, lo ideal es que la base de datos actual se integre con las nuevas entidades, con las nuevas tablas que probablemente no existen y que vamos a tener que crear. Pero lo que yo he podido notar es que muchas veces cuando viene un ingeniero de software o un ingeniero de sistemas y mira la base de datos, algunos tienen miedo a tocar la base de datos, no quieren meter la mano. ¿Por qué? Porque si hacen este cambio o esta integración, una de dos, o hacen malas cosas y puede que el sistema actual deje de funcionar, producto de que modificaron la base de datos, o por comodidad dicen, no, yo no voy a meter la mano en una base de datos que ellos tienen o manejan, yo simplemente voy a hacer una nueva base de datos. Pasa a veces eso. Y eso, obviamente, al final la empresa se termina, digamos, termina teniendo pues un montón de database, dependiendo de los tipos de sistemas que mande a desarrollar. También ha pasado, o también pasa, que cuando tú te vas a ver la base de datos del sistema actual de esa empresa, puede que de repente las tablas ni siquiera estén relacionadas. Profe, pero no, antes de hacerlo, la unificación o modificar la base de datos, ¿no puede hacer un backup? Eso es lo que se debería de hacer, como plan de contingencia, ¿no? Claro, si lo haces mal, ya tienes simplemente te tumbas la base, restauras y se acabó. Sí, pero yo conozco muchos especialistas que a veces no quieren modificar o digamos, hacer el principio de integración. Cuando el cliente a veces no sabe, dicen, sí, el sistema funciona, todo, ¿no? Pero no le muestran cuál es la base de datos, ¿no? A veces el mismo cliente termina sabiendo de que tiene no una, sino dos bases de datos. Y eso al final, cuando necesitan información de una base y esta se encuentra en otra, pues cómo la integran. Ahí viene pues el quiebre, ¿no? El cómo integramos todo. A veces pasa mucho que cuando van a desarrollar un nuevo sistema, el que viene no quiere hacer el proceso de integración. Pero estaría mal porque debería de sincerarse, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Este es un trabajo adicional o si quieres yo lo integro, pero voy a aumentar un poquito el costo, ¿no? O sea, yo creo que hablando nos entendemos, ¿no? Mientras él sea sincero y diga, mira, ok, yo lo integro, pero ya este costo no te va a salir por este precio, sino claro, va a costarte un poquito más porque es un o lo poquito más de trabajo. descartas, no Desconozco. desconozco. Tú simplemente dices, mira, ¿sabes qué? No lo puedo integrar. Yo te puedo hacer un sistema, pero con una base de datos nueva. No hay nada como la sinceridad, creo yo, ¿no? Entonces, a veces pasa que justamente el segundo escenario, ¿no? Que el especialista va y dice, no, yo no voy a meter la mano en este sistema, ya tiene su base de datos, y decide simplemente hacer un sistema nuevo. El problema está que si la empresa sigue creciendo económicamente, sigue, digamos, en expansión, de repente ya va a requerir sistematizar otros procesos. Mire el ejemplo. Se sistematizó el proceso de contratación de personal. Se sistematizó el proceso de control de asistencia. Y luego han pedido sistematizar el proceso de ventas. Vamos a ponernos en el escenario de que viene, pues, vino el especialista Chipana, ¿no? Como especialista número 1, y fue el primer sistema que él realizó. Él hizo el sistema de contratación y asistencia del personal. Listo. Él entregó el sistema y se fue. Perfecto. Y luego llaman meses más tarde o un año más tarde al especialista Puicón. Y a Puicón le dicen, ¿sabes qué, joven? Nosotros necesitamos sistematizar el proceso de ventas.
Puicón mira la base de datos, se asusta, lo mira, lo ve, se asusta, ve que es muy grande, que son muchas tablas, muchos datos, y tiene miedo, ¿no? Como dice Omar, no saca un backup, ¿no? Y Puicón decide no integrar las nuevas tablas a la base de datos ya existente, sino él opta por la vía más fácil, que es crear una nueva base de datos donde contemple las tablas que él considera, pero ojo, ahí va a haber una tabla que va a compartir información entre ambos sistemas, que es la tabla empleados o la tabla personal, porque la tabla empleados debe estar en el sistema 1 para la contratación del personal y control de asistencia, y también debe estar en el nuevo sistema porque el empleado es quien va a facturar, el empleado es quien va a tomar el pedido, el empleado es quien va a registrar los pagos, etc. O sea, al final es una tabla que va a compartir información en ambos sistemas. Pero Puicón, por comodidad, decide implementar una nueva base de datos. Ok, perfecto. Y luego viene, meses más tarde, llega a la empresa el tercer especialista, que es de repente Caldas, Martín Caldas. Y Martín Caldas viene, lo convocan y le dicen, mira, necesitamos básicamente implementar o sistematizar el proceso de compras. Entonces, Caldas lo primero que va a decir, muy bien, quiero ver la base de datos. Y cuando Caldas va efectivamente al servidor, al SQL Server, ¿no? al servidor de la empresa, se da con la sorpresa que dentro del gestor de base de datos relacional de SQL Server, que es el que de repente han creado el sistema, se da cuenta pues que allí no hay una base, sino hay dos bases de datos. La base de datos contratación de personal y la base de datos ventas. Y ahora él tiene que sistematizar el proceso de compras. Entonces, ahí Caldas va a tener un dolor de cabeza porque los datos del empleado están en dos bases. Entonces, él o termina haciendo una nueva base de datos, un nuevo sistema, desde cero, obviamente, que solamente contempla el proceso de compras, o decide hacer la integración. O él decide, mire, ¿sabe qué, señor gerente? Lo recomendable es que tenemos que integrar este proceso de compras con el proceso de ventas, con la base de datos de ventas, que ya su empresa tiene o maneja. Pero si Caldas, como Poncio Pilatos, dice, mira, ¿sabes qué? Yo no me hago responsable, no voy a hacer que esta cosa no funcione, me vayan a echar la culpa, después me digan que de repente ya no jala el pedido, en el formulario de Java ya no filtra el dato, ya no se muestra la página web, mejor yo hago una nueva base y se acabó el asunto. ¿Qué puede pasar? Entonces, vamos a ponernos en ese otro escenario, ¿no? Ese otro escenario de que ya, pues, el señor este especialista, ¿no? Martín dice, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a hacer problema, yo voy a hacer una nueva base de datos, voy a diseñar las tablas que competan al proceso de compra, pues está el proveedor, está el empleado, está la orden de compra, él hace su análisis y crea su base de datos, crea el sistema, lo programa, lo codifica, perfecto, funciona y lo entrega. Pasa el tiempo y luego la gerencia se da cuenta de que hay datos que de repente no existen o que en un sistema hay un registro, hay una información que el otro sistema no lo maneja. Y es un dolor de cabeza porque ellos no saben cómo jalar los reportes, que al final ellos saben que tienen 3 sistemas y cada uno de ellos maneja su propia base. Entonces, ahí de repente van a tener que convocar a un primero, segundo, tercero, a un cuarto especialista. Y de repente por ahí pues termina aterrizando George Abanto y le dicen, mira Abanto, tenemos una problemática, queremos implementar un sistema de consulta y emisión de reportes de datos. Entonces ahí George dice, bueno, pues es sencillo, eso es simplemente hacer consultas, hacer queries, inner join, uso del comando select, filtros de datos, where, etcétera, etcétera. Lenguaje SQL más que todo. Pero cuando George va a revisar el sistema, se puede dar también con el escenario de que no hay una base, sino hay 3 bases de datos. Y también puede pasar lo siguiente, que de las 3 bases de datos, 2 están en SQL Server y una está en MySQL, que puede ser lo más grave, porque ese es otro programa, es otro gestor de bases de datos. ¿Hay 3 bases de datos? Sí, hay 3 bases de datos, 2 en SQL y una en MySQL, o quizás en Oracle, no lo sé. Voy a ponerme en ese escenario. Y ahora George se va a jalar la oreja izquierda y la oreja derecha porque va
va a decir, ¿y ahora cómo hago para sacar los reportes si estos señores tienen 3 bases? Y el gerente le va a decir, mira, no estimes en presupuesto. Lo que tú cobres, lo que tú solicites, se te va a pagar. Pero Es consciente, profe, de la chamba que hay, ¿no? Claro, o sea, ese es un trabajo que muchas veces dice, ¿y ahora cómo lo integro? Algo así me pasó a mí, te comento, hace un par de años atrás, cuando yo daba capacitaciones a los señores que trabajaban en call center, no voy a decir la empresa, pero sí me llamaban para justamente asesorar o dar capacitaciones a veces en temas de Excel, tablas dinámicas, y por ahí surgió una conversación que tenían una limitación, este call center para integrar, y tenían como 3 bases de datos. Cuando fuimos a revisar el servidor, ese era el escenario. Que básicamente en ese caso, para, digamos, para beneficio mío, por así decirlo, las 3 bases estaban en SQL Server. Lo más crítico hubiera sido encontrar esas bases de datos en diferentes programas, en Oracle, en MySQL. Ahí sí es un poquito más complicado para hacer toda la integración. Entonces, ellos querían unir las 3 bases. Habían llamado a varias personas especialistas, pero ninguno quería, digamos, tomarse el trabajo de unir todo, porque obviamente es data, es información, es lo más sensible que puede tener la empresa. Si hay algo que está mal, o quieren un tipo de reporte o consulta, yo no lo voy a poder extraer si es que en su base de datos, en sus tablas, esa información no existe. ¿Me dejo entender? Ejemplo, vamos a suponer que me piden un reporte donde quieren visualizar todos aquellos clientes que viven no solamente en Lima metropolitana, sino también, por decir, en provincia, ¿no? Y que se muestre por departamento. Si yo me voy a la base de datos y no encuentro la tabla provincia, no encuentro la tabla departamento, solamente han llenado el distrito y es Lima metropolitana, no tienen información o no tienen datos o no existen esas tablas, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a tener que crear esas tablas y voy a tener que incorporarlo dentro de esa base de datos. Se sobreentiende. O de repente vienen y me dicen, quiero un reporte donde yo pueda visualizar los productos por marca, por categoría, y quiero ver la presentación del producto. Pero cuando me voy a la base de datos, no existe la columna presentación. Han llenado código de producto, han llenado la descripción. Presentación no existe. Está la marca, está la categoría, está el precio unitario, está el precio de venta, está el stock. Pero no hay una columna presentación. Entonces, ¿de dónde? Yo lo puedo modificar. Le digo, ok, yo te pongo la columna presentación, pero datos no hay. Tendría que alguien llenar los datos, ¿no? La información de cada presentación de cada producto. Alguien tiene que hacer ese proceso de llenado de datos. Eso también puede pasar. Entonces, hay que siempre sincerarnos con la empresa y decir, miren, señores, su base de datos es esta es la realidad, esta es la situación. La base de datos maneja esta información, la base de datos 2 maneja esta información y la base de datos maneja esta información. ¿Todas se pueden unificar? Sí se pueden unificar. Pero hay ciertos reportes o datos que de repente ustedes desean, me va a decir George al gerente, que ustedes no lo encuentro ese dato, esa columna, ese valor en ninguna de las 3 bases. Si ustedes quieren, yo lo modifico, yo lo coloco. Pero ojo, al ingresar una columna más, ya puede afectar esos cambios en el sistema que estén ellos utilizando ahora. En el sistema actual que ellos estén utilizando en sus formularios, si agregas una columna más, un campo más en la tabla, eso sí afecta al formulario. Es como que tú tienes un formulario web y por ahí alguien te dice, oye, hay que considerar el RUC, o hay que considerar, o necesitamos visualizar, qué sé yo, pues por decir un ejemplo, ¿no? Así pequeñito, el sueldo del empleado. Y yo me voy a la tabla de empleado y no existe ahí el sueldo. Pero aquí nunca registraron el sueldo y ahora quieren el sueldo. O quieren registrar la fecha de ingreso y la fecha de término de contrato y esos datos tampoco existen en la base de datos. ¿Qué hacemos? ¿Lo puedo agregar? Sí. ¿Puedo cambiar y alterar el sistema? Sí. Y puede que lo que ellos utilicen deje de funcionar por ese chain, por ese cambio de columnas que voy a incorporar en esas tablas. ¿Se entiende? Entonces, cuidado con lo que manipulemos, cuidado con los cambios que hagamos en la base de datos. Acuérdate que la base de datos es el corazón del sistema. Es allí donde se lleva a cabo el almacenamiento de la información. Lo que sí se podría hacer es
unificar todas esas tablas que están dispersas en las 3 bases y centralizarla en una sola, sin agregar más tablas y sin agregar más columnas de las ya existentes. Eso sí se puede hacer. ¿Se puede plantear eso a la gerencia? Sí. Si la gerencia quiere algún otro tipo de información, decirme, señores, lo que tú quieres, no lo tienes. Si quieres, lo agrego. Pero puede que tu sistema actual deje de funcionar, porque al agregar información en ciertas tablas que tú ya no tienes, pues obviamente la transacción, la inserción de datos, la actualización, eso sí va a afectar. Se desconfiguran. Claro, se desconfiguran los procedimientos almacenados, los triggers que se manejan en SQL. Entonces, ahí también tiene que haber un tema de sinceramiento y decirle, esta es tu realidad. ¿Tú lo que quieres simplemente es integrar lo que ya tienes? Sí, ok, lo hago. Si él te dice, sí, quiero que integres, pero hay información que no tengo y me gustaría tener, ok, lo puedo hacer. Pero corres el riesgo, se corre el riesgo de que el sistema actual que estás utilizando para ese sistema ya no funciona. Porque estamos incorporando nuevas columnas en una tabla que está asociada a un formulario, a una interfaz, a un prototipo, a una ventana. Eso el cliente lo tiene que tener claro. Si el cliente o el dueño sabe que su sistema o los 3 sistemas que manejan no todos funcionan a la perfección o hay cierta información que él necesita y le urge, habría que hacer un proceso de reingeniería de software. Analizar todos los procesos que ellos ya tienen, cada uno de los que ya se han sistematizado, y ver qué datos son los que ellos, digamos, necesitan incorporar en la nueva base de datos. Ahí estás haciendo reingeniería de software, pero también implica que tengas que modificar lo ya programado. Y ahí es el punto álgido, porque entender el código, la programación de otro programador es un poquito más complicado que hacerlo tú de nuevo todo. Porque cada programador tiene su lógica de programación. Entiende pues su código. Si la empresa tiene el código fuente, repite, sí, nosotros tenemos el código fuente. Cuando se compró el sistema, se compró el código fuente y este es el script. Y tú ves las líneas y líneas de código, variables. Tienes que entender para decir, aquí es donde tengo que hacer el change, el cambio. Aquí es donde tengo que hacer la modificación. Hay empresas que sí, compran el software y compran el código fuente también. Entonces, ¿para qué compran el código fuente? Para que su gente de sistemas en un futuro lo modifique o para que cuando se tenga que ampliar el sistema, mejorar, pues ya está codificado, simplemente hay que hacer pequeños cambios para integrar lo que ya está. Eso también es otro escenario. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer entonces el profesor en conclusión? Crear una nueva base de datos. Regresemos al ejemplo planteado por el especialista George, que tiene que incorporar las 3 bases en una sola, tiene que centralizar la data. Ya, ¿qué hago, profesor? Creo una nueva base de datos que contemple todos los procesos. Listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago? Tengo que empezar a migrar datos de la base 1 a la base nueva, de la base 2 a la base nueva y de la base 3 a la base nueva. Y la pregunta es, ¿cómo hago esa migración de datos? Porque pueden haber, en el sistema número 2, pueden haber 2.500 pedidos, pueden haber 5.000 facturas, pueden haber 150 contratos emitidos, pueden haber más de 500.000 de registros en asistencia ya registrada en esa base. Pueden haber de repente más de 1.000 registros de compras que se manejaron en el proceso de compras y que es información que existe en la base de datos 3. Y toda esa data tengo que migrarla a una nueva base de datos. Hay una técnica sencilla para hacer el proceso de migración, se llama el proceso de ETL. Con ETL yo puedo migrar automáticamente todos los registros que yo tenga a la mano. El programa o el software que debo de usar se llama Data Tools. El SQL Data Tools me permite migrar datos masivos. Y eso simplemente es configuración y el tiempo de migración, si no llega pues a más de, ¿qué te digo? No supera el 500.000 de registros, máximo, el tiempo máximo que te puedes demorar será pues 20 a 30 minutos. Si estamos hablando de, ¿qué te digo? Menos de 100.000 registros, eso no se demora ni 5 minutos en migrar. Es súper, súper rápido. Si estamos hablando de menos de 10.000 registros, son segundos lo que demora en migrar, no demora mucho. Es simplemente configurar y migrar.
Entonces, eso pues también tiene un estudio, un costo, ¿no? Estudio de factibilidad y cuánto vas a cobrar por todo ese proceso, ¿no? Entonces, sí, pues lo ideal sería que en una empresa todos sus procesos estén unificados en una sola base de datos. Eso es lo ideal. Pero lamentablemente la realidad muchas veces no es esa. Muchas veces no es esa, ¿no? Ok, ¿qué otras características tiene el ingeniero de software? Debe de analizar problemas, diseñar, implementar, verificar y documentar sus soluciones. ¿Por qué crees que te he mandado a hacer una documentación de un proyecto? ¿Por qué creen ustedes que yo les he mandado a que vayan a hacer su informe de su proyecto técnico? Que vayan a hacer su documentación, sus objetivos, su metodología, la justificación, el alcance, etcétera, etcétera. Porque en algún momento ustedes también van a tener que documentar un proyecto real. Entonces tienen que manejar también la documentación, no solamente a nivel de desarrollo, a nivel de software, sino también a nivel de gestión, porque eso es gestión, tienen que saber documentar sus proyectos. Otra de las responsabilidades o funciones que tiene el ingeniero de software es identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales que puede tener o puede acarrear una solución informática dentro de un sistema. ¿Estamos? Bien. Hasta aquí, preguntas, jóvenes. ¿Estamos claros? Ok. Profe, disculpe, en el caso que usted planteó hace rato de que posiblemente se van a encontrar dos o más bases de datos, ¿eso es muy frecuente en el mundo real? Raramente, escasamente, pero sí, sí hay. En los call centers abunda mucho esa figura. Yo te digo porque he tenido oportunidad de pasearme por ahí. Abunda mucho eso. El hecho de que tengan varios sistemas. Por ejemplo, ¿no? El sistema de ventas lo tienen, por decir, en Power Builder. El sistema de compras lo tienen en NetBeans, o sea, lenguaje Java. El sistema de repente, qué sé yo, de compras lo tienen en C#, en Visual Studio.net. Eso no hay problema. El lenguaje puede ser cualquier lenguaje de programación. El tema es dónde termina almacenándose la base de datos. ¿Dónde termina almacenándose la información en una base de datos? Entonces, pasa que a veces la empresa puede tener 3, 4 sistemas y muchas veces cada sistema maneja su propia base de datos. Allí es el problema, ¿no? Entonces, hoy en día se está buscando de que todos los sistemas tengan integrado una sola base de datos. Entonces, Profe, ¿y en cuál sería recomendable unificarlo? ¿Con qué lenguaje? No. La unificación estoy hablando a nivel de base de datos. Los sistemas pueden estar en diferentes lenguajes, pueden estar en Java, en C#, en Python, eso es lo de menos, porque ese es el sistema que va a usar el usuario. Yo estoy hablando de en dónde aterriza toda la información de cada uno de los sistemas. Lo ideal es que todo es como tener un embudo, es como que todo termina en una sola base de datos, eso es lo ideal. En un solo sistema. En una sola base de datos debería estar toda la información, en una sola base de datos, para que de ahí lo extraigan en Java, en NetBeans, para que de ahí se extraiga de repente en C#, en formularios web, o para que de ahí se extraiga de repente a, qué sé yo, a Python, ¿no? Con el lenguaje Python podemos tener otro sistema, pero todos deben de comunicarse con una misma base de datos, con un mismo banco de datos. Los canales que se utilicen, los software que se utilicen y los lenguajes que se utilicen para hacer los diferentes aplicativos pueden ser distintos, no hay problema. El tema es que todos ellos deben de comunicarse entre sí a través de una sola base de datos. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Por eso es que, no sé si ustedes recuerdan, en la unidad didáctica diseño de base de datos, en el ejemplo de proceso de contratación y control de asistencia que estaba modelando, ¿recuerdan? Yo les dije, jóvenes, vamos a incorporar el proceso de ventas. Y nos quedamos en una primera fase, que era la facturación, ¿recuerdan? Y yo les decía, pues bueno, el empleado está acá. ¿Quién emite la facturación? El empleado. ¿Quién solicita la compra de los productos? El cliente. Y de esa tabla de empleado se enlazaba a una nueva tabla, que era la facturación. ¿Qué estoy haciendo ahí? Integrando más procesos, con la idea de que esa base siga creciendo, pero que maneje un mismo database, que se maneje una misma base de datos. Eso es lo ideal, ¿ya? Los lenguajes pueden ser muchos, pueden ser distintos, los lenguajes de programación. Desde donde se va
a enviar los datos, desde donde se va a utilizar el sistema. ¿Estamos de acuerdo? Pero la base de datos sí tiene que ser una sola, para que la información se comparta entre los diferentes sistemas que existen o que podrían existir en los distintos lenguajes con los cuales se van a acceder a esa base de datos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ahora sí? ¿Estamos claros? Ok. A continuación, tenemos la siguiente imagen. Esta imagen es muy capciosa. La encontré en internet y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Ingeniero de software, dice. Existen diferentes puntos de vista de un proyecto de software. Y eso es verdad. Cuando mandan a desarrollar un sistema, hay diferentes Weltanschauung. Esa es la palabra, Weltanschauung. Puntos de vista, perspectivas. ¿No? Ustedes saben inglés, pues, jóvenes. ¿Ya? Yo no les voy a enseñar inglés porque es algo que ustedes manejan. Cuando hablamos del Weltanschauung, que tiene que ver con el punto de vista, tiene que ver con la perspectiva que tiene cada persona, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una perspectiva diferente o distinta de un problema. Es por eso que a veces, hago un paréntesis, el estudiante a veces se contacta conmigo, me dice, no, profesor, ya sea por las redes sociales o trata la manera de contactarse con mi persona, más aún cuando es un ex estudiante, y me dice, profesor, disculpe, sigue asesorando, sigue haciendo proyectos, sigue asesorando proyectos de investigación. Digo, ¿qué pasó? Mire, yo ya tengo mi asesor, ya mi asesor me está dando las pautas, todo. He presentado mi proyecto y de repente los que revisan el proyecto para poder sustentar, de repente me han observado, me han hecho observaciones, ¿no? Y obviamente el asesor que le consulto no me dice si sí, no me dice si no, entonces no sé a quién recurrir, ¿no? Yo siempre les digo, no se queden con un punto de vista. Siempre los proyectos, digamos, sométanlo a diferentes puntos de vista. Cuanto más especialistas revisen tu sistema, mejor va a ser el análisis que se va a realizar, porque cada uno de ellos pues tiene una perspectiva distinta. Entonces, a veces pasa y le digo, a ver, ¿cuál es la observación? ¿Qué es lo que te han dicho? No, me han observado esto, ¿no? Entonces, yo voy mirando y voy viendo si lo que le han observado cumple con lo que él está haciendo, si realmente eso se justifica. Y a veces pasa y le digo, sí, esto obviamente lo tienes que replantear, esto no lo debes de presentar de esta manera. Como que también le digo, no, es que lo que te están pidiendo no forma parte de tu sistema. Ese proceso ya es de compras, el tuyo es ventas. O ese proceso es otro proceso de negocio, no forma parte de tu sistema. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es mejorar tu redacción. Clarifica en tu argumentación que tu proyecto solamente abarca tales procesos. ¿Por qué creen que yo les pido alcance del proyecto? Porque en el alcance del proyecto tú tienes que definir qué es lo que vas a hacer. Si tú no dejas por escrito, no dejas en claro qué es lo que vas a hacer, corres el riesgo de que el jurado te pida más procesos, ¿no? A sistematizar dentro de lo que de repente deberías de tener. Me dejo entender. Tienen que tener ustedes mucho cuidado también con lo que redactan y con lo que hacen. Lo que se dice hacer es lo que se debe de hacer. Cuidado que el documento diga A y el sistema haga B. Me dejo entender, porque es caer en contradicción. Tienen que tener mucho cuidado cuando hacen la documentación de un proyecto. Lo que se está diciendo que se va a sistematizar en la documentación es lo que debe de estar dentro del sistema. A nivel de la base de datos, a nivel de modelos, a nivel de diagramas, a nivel de formularios, es lo que se debe de expresar. ¿Para qué? Para que exista coherencia entre lo que se está diciendo y entre lo que se ha hecho. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Otro detalle es el punto de vista, el Weltanschauung, la perspectiva. Aquí tenemos en la siguiente imagen, ¿no? Dice, tenemos la solicitud del usuario, ¿no? Por ejemplo, ahí el usuario, al parecer, su solicitud es tener no sé, pues un árbol, ¿no? Ahí tenemos un árbol, con una cuerda y aparentemente, pues, una especie de tablas como si fuera, pues, para que ¿no? Como un columpio, ¿no? Un columpio. Pero ahí en la solicitud del usuario vemos que ese columpio tiene 3 niveles. Y eso está mal porque no es que se van a sentar 3 personas en el mismo columpio. Probablemente ahí haya un error en la perspectiva, ¿no? En el registro. Luego está el otro punto, lo que entendió el líder del proyecto. Acuérdate que todo proyecto tiene que tener un líder, ¿no? Lo que se llama el project manager, ¿no? El gestor de proyecto o gerente de proyecto.
Entonces, si el gerente de proyecto no entiende bien lo que el usuario quiere, créeme que puede plantear un sistema que esté alejado de la realidad, como es el caso de la imagen del segundo cuadrante, esta imagen de aquí, ¿no? Esta imagen de acá. Entonces, hay que tener en cuenta que la solicitud del usuario debe de ser justamente entendida, bien entendida por el gerente del proyecto, por el jefe del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ok. Entonces, justamente, ¿no? Justamente es lo que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que el cliente está solicitando y qué es lo que el líder del proyecto está entendiendo? Acá, por ejemplo, en esta imagen nos damos cuenta que lo que él está entendiendo es esto. Y esta figura está mal, ¿no? Porque obviamente al lanzar el columpio, ¿con quién se va a estrellar? Con el árbol, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado con ese punto, ¿no? Lo que digamos, el líder del proyecto entiende debe de ajustarse a lo que está solicitando el cliente, ¿no? Lo que se está expresando en la solicitud del usuario. Por ejemplo, en el tercer cuadrante tenemos el diseño del analista del sistema, ¿no? El analista del sistema, al ver lo que entendió del líder, él dice, pues no se va a columpiar, ¿qué hago? Fácil, me corto el árbol, le pongo dos soportes y el columpio ya funciona, porque lo que se quiere es el balanceo, y eso también está mal. En el cuarto cuadrante dice el enfoque del programador, ¿no? El programador ya se fue a otro mundo, ¿no? Se fue a otro lado, definitivamente, ¿no? El que hizo, no amarró el columpio, ¿no? En las ramas, sino en el tronco del árbol. Y dice, bueno, ya está. Sí, pues por eso capté la imagen, porque me parecía capcioso. Entonces, el programador entiende otra cosa, ¿no? Oye, ¿qué te he dicho a ti? Que hagan clic en el botón y que el dato salga. Oye, lo que está saliendo no guarda la lógica, tu formulario no valida, no dice ingrese solo números, no valida que sea solo letras, ¿no? Oye, en esta caja de texto, pues, a ver, ¿qué es apellidos? A ver, pon 4, 5, 6. Oye, acepta tu formulario. Y si guarda ahí también apellidos. Y se guarda, clic en guardar y se, oye, pues, está mal. Ese es un sistema que está, obviamente, no está acorde a los requerimientos del usuario, ¿no? Fecha de nacimiento, y pone, ¿no? 15 de junio del 2020, que tu empleado tiene 1 año de edad. Y guarda. No validó, pues, la fecha de nacimiento, no validó la edad. La pregunta es, oye, ¿y en tu base de datos no has hecho constraints? ¿No has creado restricciones de campo? Porque tú no solamente puedes restringir en el formulario. Acuérdate que el formulario de escritorio o el formulario web lo ejecuta el cliente, ¿verdad? Pero ¿quién determina, quién tiene la palabra final? El servidor. ¿Quién tiene la palabra final? La base de datos. Mínimo, tienes que allá, en tu base de datos, validar esos detalles. Que no sucedan, que no se den. Profesor, tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería, digamos, la mejor forma de hacer un sistema? Que valides en los dos lados. No seas mal pensado. Voy a poner así. Que valides en los dos lados. Tanto en el lado de la presentación, del formulario, como también en el lado del servidor. Entonces, ¿quién va a usar el formulario? El usuario. Entonces, él allí, al momento que ingrese, tiene que hacer una validación. El mismo formulario, el mismo sistema tiene que ser intuitivo. Tiene que mostrar el mensaje de error. Tiene que decirle error en los datos, ingrese apellidos, ingrese nombres, los datos no son correctos, etc. O sea, allí tengo que hacer la validación. Y de repente por allí, Carlos del Águila dirá, profesor, pero todo sistema es violable. Y yo le diría a Carlos, ¿y quién te ha dicho que no? Todo en esta vida se puede hacer. Todo tiene solución, excepto la muerte. Efectivamente, los sistemas de información son violables. ¿Qué pasa si alguien hace un SQL injection como técnica, digamos, de ataque, de hacking al sistema? Porque el sistema también se puede hackear. Ok, se saltaron el formulario y van directamente a la base de datos. Si tu base de datos no tiene restricciones, si no has creado las políticas de seguridad adecuadas, créeme que pueden hacer cualquier cosa en la base de datos. Ya fue esa base de datos. Así es. Por eso es que también hay que crear ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, los constraints es una gran cosa a nivel de tablas.
¿no? Tú puedes ahí validar que ciertos datos sean válidos, si no son válidos simplemente no se guardan, ¿no? Captas el mensaje de error del servidor y lo entregas al formulario del usuario y dices, no, ahí está el mensaje, mira, revisa. Entonces el usuario mira, error en el DNI, ok, faltan dígitos, falta eso, ok. O mira, ese número de DNI ya existe en la base de datos. Entonces tiene que haber una validación, ¿no? Porque es inconcebible que en tu base de datos tengas a 2 personas con el mismo documento de identidad. Entonces tu sistema acepta cualquier cosa y no estás validando. ¿Qué te falta? Te faltó poner un unit, por ejemplo, en el sistema. Debe haber ahí un unit, una restricciones, o sea, para que no se repiten los datos. Sí, vayan revisando ese tema. Restricciones de campo en SQL. Es un tema muy interesante. Y eso lo van a ver en el siguiente curso, en gestión de base de datos. Entonces, hay muchas cositas que tenemos que considerar, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el programador acá, ¿no? En la imagen del cuarto cuadrante, pues, él entendió otra cosa y dice, bueno, o sea, a mí me han pedido el columpio amarrado al árbol, no me han especificado en dónde, ya lo amarré, ya lo entregué, ahí está, punto, me voy. Y luego está el quinto cuadrante, ¿no? Los consultores. Uy, esos que hacen consultoría son terribles, porque siempre el consultor viene a darte, pues, ¿qué te digo? Las últimas recomendaciones, lo cual no está mal, pero a veces le dan mucho valor al producto y pierde a veces la esencia de lo que se pide, ¿no? Aquí en la quinta imagen ponemos, ¿no? Tenemos la recomendación del consultor de IT, el consultor en tecnologías de la información, el consultor externo, aquella persona que no trabaja dentro de la empresa, sino que es un externo, es un tercero que ha venido a darnos la asesoría del caso. Y este señor, pues en el caso del columpio, ¿no? Dice, mira, para que el cliente esté mucho más confortable, para que se sienta bien, pues ponle un sillón, ¿no? Entonces así se va a columpiar mejor. Obviamente no es lo que el cliente quiere, ¿no? Ahora pasemos al sexto cuadrante, la sexta imagen, ¿no? Esta es otra realidad. Este es otro la documentación nula. Puntual, ¿no? Aquellos que están a cargo de la documentación, ¿no? Dicen, oye, ¿y cómo vas con la documentación? Sí, estoy avanzando. Y si nadie revisa esa documentación, si nadie ve esa redacción, ¿no? De la formalidad que tiene que tener el proyecto, ¿no? Los objetivos, el título, ¿no? La metodología, el estudio de factibilidad, o sea, todo lo que están haciendo. Si nadie los guía, pues es como que tú camines con los ojos vendados, ¿no? Vas a hacer cualquier cosa menos lo que debes de documentar, ¿no? O lo peor, ¿no? De repente, no sé, pues, un ejemplo, ¿no? No digo que sea así, no, de repente Sánchez o Lapa, ¿no? Oye, ¿tu documentación? Nada, ¿no? Está en nada, es un desierto, solamente tiene el título o la carátula. La semana 15, profe. Y no hay nada. Luego tenemos el 2, 4, 5, 6, el séptimo cuadrante, ¿no? En la imagen, como se dice, número 6, ¿no? 2, 4, 5, 6, perdón, 7, imagen número 7, acá estamos, 7. Implantación en producción, ¿no? O sea, ok, ya, muy bien, todo bien con los requerimientos, todo bien con lo que entendió el líder del proyecto, todo bien con el diseño del sistema, ya pasamos la fase de lo que entendió el programador, ya, seguimos en ese avance, y luego dice, oye, ¿y cómo va el sistema? ¿Ya está en producción? ¿Cómo va la producción, ¿no? Del sistema? O sea, a nivel ya de funcionalidad, ¿el sistema ya funciona? El programador supuestamente dijo que ya programó, que ya lo hizo. Y nos vamos a dar cuenta y lo único que tenemos en líneas de código es eso, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el caso de columpio, pues hay una soga atada, ¿no? No hay la otra soga, falta todavía la tabla, o sea, está de repente en un 10-15%, ¿no? El sistema todavía no se ha terminado, ¿no? La fase de construcción, desarrollo, de producción del sistema. Y lo otro está lo más bonito, el presupuesto, ¿no? El estudio de factibilidad económica, ¿no? Y nos vamos a revisar ese estudio de factibilidad. ¿Y cuánto han pedido estos señores? ¿Ah? Mira, el sistema está valorizado por más de 35.000 soles o 30.000 soles. Sobre todo si es para el Estado. No ahorran en costos. No te preocupes, tú cotiza nada más. El MEF te va a desembolsar. ¿Cuál es el sistema? ¿Para RENIET? ¿Para SUNAT? Sí, perfecto. No hay problema. No estimes en costos. Pasa también eso, que el proyecto está sobrevalorado, ¿no? Hay mucho precio, hay mucho costo, mucha inversión de dinero para lo que se va a ofrecer, ¿no? O sea, ahí en la imagen, pues, ¿no? En la imagen, como se dice, número 8, ¿no?
en la imagen número 8, es verdad, en la imagen número 8, vemos que el presupuesto a manera obviamente capciosa, ¿no? Vemos de que el presupuesto nos da no para un columpio de un árbol, sino para todo un juego o un parque de diversiones, ¿no? Exagerando, claro está. Entonces también pasa. Siguiente, el soporte operativo. Oye, y el sistema, va a haber un soporte técnico, ¿no? Supongo. ¿Qué pasa cuando el sistema cae, ¿no? Deja de funcionar. Oye, no, hago clic en la página y no muestra nada. O sea, ¿qué pasó? O hago clic en el botón imprimir y esto no imprime. O hago clic en guardar y el sistema no me dice ni hola, ¿no? No me dice si estoy bien, si estoy mal, datos guardados, error, no me dice nada. ¿Qué pasó? Algo pasó en el sistema, llamemos a soporte y no hay soporte, ¿no? O sea, también pasa que no hay un soporte operativo técnico en cuanto al sistema. Y luego de pasar cada una de estas fases, finalmente en la última, nos damos cuenta que lo único que pedía el cliente era simplemente eso. Era una llanta amarrado a una cuerda y que esté amarrado al árbol en un brazo lo suficientemente resistente para que no se caiga, no se parta. No quería tanta cosa. O sea, en otras palabras, lo único que pedía el cliente era una aplicación puntual que registre el proceso de pedidos, nada más. Olvídate de la facturación, que eso lo van a hacer vía web. Lo único que quieren es una interfaz, un logueo, un formulario donde se registren los pedidos, se guarden, se consulten y nada más, porque el proceso de facturación y pago lo hace otro sistema. Y muchas veces pasa eso. ¿Ok? Entonces es un poquito la reflexión para tener en cuenta cuando hacemos un sistema de esa naturaleza, ¿no? Ok. El siguiente punto tiene que ver con el análisis y el modelado. ¿Estamos? Análisis y modelado. El objetivo es describir en detalle pues todas las facetas de un sistema informático, es decir, todas las fases de un software. Esto va desde su utilización, el comportamiento de sus procesos, la estructura del software y el hardware. Y también colocar también los componentes. También tenemos que describir en este proceso de análisis y modelado lo que son los componentes. El documento debe ser interpretado por el equipo de desarrollo del sistema. Sí, cuando se hace la documentación de un sistema tiene que todo el equipo estar comprometido. ¿Con qué fin? Con el fin de utilizar y facilitar justamente la comprensión y el uso de los modelos que vamos a tener que hacer. Eso también tienen ustedes que tener en cuenta, ¿ok? Entonces, la fase de análisis y modelado obviamente es muy importante. Hablemos de modelos y diagramas. ¿Qué cosa es modelar? Modelar consiste en diseñar aplicaciones de software antes de su implementación. Es una parte esencial, dice, en proyectos de tamaño medio o tamaño grande. O sea, el modelamiento es fundamental en cualquier tipo de aplicación de software que vas a hacer. Si es un gran proyecto, un proyecto mediano, un proyecto pequeño, tiene que haber una fase de modelado, jóvenes, eso no se olviden. ¿Qué cosa es un modelo? Pues un modelo es la abstracción de un elemento del sistema que vamos a desarrollar desde un punto de vista determinado y por lo tanto, dice, con un nivel de detalle específico. Es decir, el modelamiento que nosotros vayamos a realizar tiene que ser un modelamiento donde exista pues cierto detalle que tenemos que nosotros especificar. Finalmente tenemos el concepto de diagrama. ¿Y qué cosa es un diagrama? Pues es la representación gráfica. ¿De qué? De una colección, ¿no?, de modelos para representar una parte específica del sistema. Profesor, un ejemplo aquí en diagrama, fácil. Hicimos a nivel de base de datos, hemos hecho el análisis, hemos hecho el modelamiento de la base de datos, modelo entidad relación, y ahora estamos ya en la fase de diagrama, la fase de diagramación. Y a través de Erwin Data Model, por ejemplo, ustedes van a hacer su diagrama, ¿no? Su diagrama de su base de datos. Y ahí ustedes van a hacer su diagrama lógico, su diagrama físico. ¿Qué están haciendo? Una representación gráfica de una colección de que, en ese caso, de entidades, ¿no? De atributos, relaciones, etcétera, que es parte finalmente del sistema y tiene que estar obviamente representado. Modelos y diagramas. Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer básicamente, nos dice, un conjunto de modelos que permitan expresar el producto desde cada una, desde las perspectivas de interés. Y aquí también, jóvenes, entra a detalle el modelo del negocio. ¿Recuerdan ustedes la clase de Visagi? Cuando utilicé la metodología
BPMN, Business Process Management. Ajá, Management Notation, tenía que ver con el modelamiento, la anotación de los procesos, y les decía, jóvenes, tienen también Visay, existe Visio, para mí es mejor utilizar el programa de Visay. ¿Y qué hacemos? Eso, representamos el modelo del proceso que queremos sistematizar. O sea, en otras palabras, no solamente es tener el proceso por escrito. Profesor, ya hice mi informe, excelente. Ya tengo detallado el proceso en mi informe de mi proyecto, excelente. Ahora, anda y diagrama. Anda e intenta tú representar cómo sería ese proceso de pedido. ¿Y cómo es el proceso de reserva y alquiler de habitaciones del hotel? ¿Y cómo represento el proceso de, por ejemplo, del servicio de mantenimiento o de reparación de vehículos para ese autoservicio? ¿Cómo represento el proceso de venta de accesorios o autopartes, ¿no? de este autoservicio? Entonces, tienes que representarlo. ¿Cómo represento la atención, el registro de la cita médica para la mascota, profesor, en el caso de la veterinaria? Pues, ¿quiénes intervienen? Entonces, tú tienes que representar, pero insisto, tienes que analizar primero el proceso para poder representar. Luego viene el modelo del sistema, que es básicamente una serie de diagramas que se van a hacer mediante la metodología RUP, que tiene que ver básicamente para modelar el sistema. Y luego, pues ya tenemos el sistema computacional, que es el software básicamente ya funcional. Entonces, obviamente hay todo un proceso de desarrollo, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? No es que voy de frente y agarro mi programa y empiezo a programar sin haber diseñado, sin haber analizado. No es así. Tiene que haber una serie de pasos, ¿no? Una serie de fases que hay que considerar. Entonces, esto va obviamente de la parte, digamos, más principal, más esencial, a la parte más grande, ¿no? Que es ya la implementación, la codificación del sistema. Importante, cada modelo es completo desde el punto de vista del usuario al que va dirigido. Traten de que sus modelos, sus diagramas sean completos y que sobre todo sean entendidos por el usuario. ¿A quién vas a presentar ese modelo? Al cliente, ¿no? Señor cliente, este es el avance, así estamos avanzando con el sistema, así está la fase de modelamiento, mire usted, estos son los procesos que se van a sistematizar, así es como funciona. De repente te pueden observar y el cliente dice, sí, pero mira, aquí en este proceso falta un dato, o falta un stakeholder, falta un actor del negocio. Ah, ok, perfecto, corriges, mejoras. Ya, el proceso de mejora continua tiene que estar en todo lo que haces. Ok, tenemos lo siguiente, modelos y diagramas. Dice, con el modelado del sistema podemos entonces, ¿qué cosa? Definir todos los requisitos de forma total antes de su implementación. Esto va a permitir, los modelos y los diagramas van a permitir tener una visión global del sistema antes de iniciar su proceso de programación, antes de iniciar su proceso de desarrollo, lo que implica tener muy en claro, principalmente, cuáles son los requisitos, y estos requisitos tienen que estar bien definidos, así como también se busca reducir los problemas en el acceso, por ejemplo, en el acceso y en el proceso, sobre todo, de la implementación. Es decir, para no tener más adelante problemas que no funcionan, no guardan, no cargan, no se visualizan. ¿Y por qué no se visualiza? ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué falló en el análisis? ¿Qué falló en el diseño? Pues es importante los modelos y los diagramas. Por otro lado, también se busca tener una visión global del sistema, ¿no? En una primera fase antes de su desarrollo. Para poder modelar un sistema y conducir el proceso de desarrollo, es necesario, atención, el uso de una solución de software. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Tienes que utilizar herramientas de software. ¿A qué se refiere? Erwin Data Modeler, a nivel de base de datos, para hacer tus diagramas. Visay, a nivel de modelamiento de procesos. Y para los diagramas del sistema, puedes utilizar Rational Rows, es el software, o podrías utilizar StarUML, o podrías utilizar Modelio, que son herramientas que te van a permitir construir este tipo de diagramas que en la siguiente clase vamos a ver más que todo acerca de qué diagramas debería de tener nuestro sistema y cuáles son.
UML. Finalmente hemos llegado al lenguaje de modelamiento unificado. Unified Modeling Language, el modelamiento el lenguaje de modelamiento unificado. Así es, esto significa las siglas UML, que tiene que ver, como yo te decía, con la metodología de desarrollo de software tradicional RUP. El concepto nos dice lo siguiente: UML es un lenguaje de propósito general que ayuda a especificar, a visualizar y documentar los modelos del sistema de software que deben estar incluidos en la estructura, dice, y diseño, de tal forma que se unifiquen todos sus requerimientos, que es la definición básicamente oficial de este lenguaje de modelamiento unificado. El objetivo principal de UML es estandarizar el modelado de los programas, de los sistemas que vayamos nosotros a implementar. Por otro lado, también proporciona pues un vocabulario, ¿no?, técnico, específico, y también reglas para combinar y construir representaciones, modelos conceptuales y físicos del sistema. Permite también representar varios modelos combinando notaciones. Hay ciertas notaciones que hay que realizar que deben ser específicas para cada uno de esos modelos y que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con el curso. El 80% de los problemas pueden modelarse usando, dice, alrededor un 20% del lenguaje de modelamiento unificado, y esto lo he tomado del autor Grady Bosch, que es básicamente el autor que habla, pues, ¿no?, del lenguaje de modelamiento unificado. Entonces, ¿ayuda el lenguaje de modelamiento unificado? Sí, como dice, ¿no?, aquí el concepto, podemos estandarizar los procesos, podemos representarlos, diagramarlos, para tener una mejor comprensión de cómo es que el sistema va a estar estructurado, y nos va a ayudar para poder tener una mejor comprensión del mismo. UML, obviamente, a lo largo de la historia ha ido evolucionando como lenguaje de modelamiento unificado, ha ido evolucionando, apareció en la época de 1995, y pues en cada año pues ha ido mejorando su versión, y pues hay una serie de versiones en cuanto a lo que es UML. ¿Existen algunas actualizaciones que se han realizado? Claro que sí. Y tú las puedes, digamos, obtener visitando justamente la URL www.omg.org/spec/uml, y ahí pues vas a encontrar las distintas versiones que existen, ¿no? Porque obviamente hay que entender que cada software tiene sus propias versiones, ¿no? Acuérdate que el lenguaje de por sí se va a utilizar en diferentes programas. Es como Java, jóvenes. Java es el lenguaje de programación, pero yo lo puedo ejecutar en NetBeans, lo puedo ejecutar en Eclipse. Eclipse, ¿qué es eso, profesor? Es un programa donde yo también puedo implementar código Java. No solamente NetBeans es el único programa que admite y acepta Java. Eso también tenganlo en cuenta. Ok, ¿cuáles son los elementos de UML? Pues tenemos elementos estructurales, que son básicamente las partes estáticas del modelo. Se representan aquí elementos conceptuales, físicos o materiales, como por ejemplo clases, objetos, interfaces, los famosos casos de uso y los famosos actores. También están los elementos de comportamiento, que van a describir básicamente el funcionamiento de un sistema, sus interacciones, ¿no? Está también la máquina de estados. Hay otros elementos también de agrupación que van a permitir, entre otros elementos del modelado, como por ejemplo los componentes, los paquetes, los nodos. Ya lo van a ir ustedes profundizando más adelante. Y está también los elementos de anotación, que estos sirven para realizar anotaciones extras, ¿no?, del sistema. Entonces es un poco tener en claro cuáles son justamente esos elementos, pues, ¿no?, que tiene UML. Un elemento estructural son las clases. Y tú me vas a decir, profesor, esa clase me parece que fuera una entidad. Sí, casi tiene la misma estructura. A ver, ¿qué cosa es una clase? Una clase es una definición de un modelo abstracto de datos que incluye todos los atributos y métodos del elemento a modelar. Aquí se engloba el estado y el comportamiento de un elemento del sistema que vamos a modelar, desde el punto de vista de su implementación hasta el punto de vista del modelamiento. Por ejemplo, aquí yo tengo la estructura de la clase, sería así, ¿no? Nombre de la clase, los atributos o propiedades que yo quiero crear de esa clase,
y los métodos o las operaciones que yo quiero programar de esa clase. Yo modelo mi diagrama de clases con la intención de ¿qué? De tener claro cómo voy a codificar mi clase a nivel de programación. Profesor, ¿significa que cuando yo programo en Java y creo una clase, también lo puedo modelar? Sí, también se puede modelar. Ok, acá en el ejemplo tenemos la reserva. La clase se llama reserva. ¿Qué propiedades hay en la reserva? ¿No? Fecha de inicio, días, cliente. Es un ejemplo, obviamente. No son todos los atributos, todas las propiedades que debe tener esa clase. Deben haber otras más. Pero como ejemplo se ha puesto eso. A nivel de operaciones, a nivel de métodos, la clase reserva pues debe registrar la reserva. Ellos le han puesto reservar. Y también se tendrá en algún momento que imprimir la reserva. Entonces, otro evento a programar en el futuro será el evento o el método imprimir. Profesor, me dice Abanto, entonces aquí tengo una duda. Entonces significa que las operaciones que yo coloque en mi clase son los métodos que yo voy a programar en el formulario. Respuesta, sí, es correcto. Si usted, por decir, va a identificar 5 métodos, significa que va a tener 5, probablemente, controles, 5 botones que ejecutar, ¿no? Nuevo, guardar, editar, buscar, etc. Los métodos que tú consideres para esa clase se van a terminar convirtiendo en objetos que vas a tener que programar. Hasta aquí, preguntas. ¿Estamos claros con la clase? ¿Ya? Una clase que es un objeto. Tiene propiedades, tiene su nombre y tiene métodos. Tiene básicamente las operaciones o los eventos. Se llama también métodos, operaciones o eventos, que es lo que tendríamos que programar o que codificar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bien, aquí tenemos el elemento estructural del objeto, ¿no? Aquí obviamente la clase se instancia ya, ¿no? El objeto tiene que ser instanciado desde una clase. En UML dice, se representa por un rectángulo con el nombre del objeto y debe ir subrayado, ¿no? El nombre del objeto básicamente va subrayado. Tenemos el estado del objeto y se representa básicamente el estado por los valores que puede tener esa clase. Aquí ustedes pueden comparar en la imagen que tenemos, por un lado, la clase a nivel de modelamiento y el objeto a nivel ya de funcionalidad con el sistema. Por ejemplo, la clase reserva tiene 3 propiedades: fecha de inicio, días, cliente, y tiene como métodos, ¿no es cierto? Tiene como operaciones, como eventos, reservar e imprimir. A nivel de objeto, cada una de esas propiedades jóvenes tiene que tomar un valor, tiene que tomar un dato. En el caso de fecha de inicio, por ejemplo, ¿no? Ahí está la fecha de inicio, 1/4/2016. ¿Cuántos días se va a quedar el cliente? 3. ¿Quién es el cliente? Manolo. Entonces, aquí tenemos el objeto reserva, pero que se le ha denominado Manolo porque hace instancia al cliente. Lo mismo sucede con el otro registro, ¿no? El otro objeto se va a llamar reserva Loli, reserva, dice, ¿no? Es una instancia, obviamente, se está instanciando. ¿Por qué? Porque la clase es única, lo que va a variar son los valores que va a tomar el objeto. En una primera instancia, el cliente es Manolo y en una segunda instancia, el cliente es Loli. Entonces, varía. Entonces, que quede claro, las clases se modelan, se representan para que sean utilizadas, programadas desde el lenguaje de programación. Y es allí donde nosotros le asignamos los valores que quiero yo que tenga dicha clase, dicho objeto. ¿Ok? Bien, a ver, en cuanto a los objetos, también podemos decir lo siguiente. Cada objeto posee un identificador único llamado OID, que significa Object Identifier. Posee las siguientes características, ¿no? Tiene un identificador único y es global para cada objeto del sistema. Es determinado en el momento de creación del objeto. Es independiente de la localización física del objeto. Es independiente de las propiedades del objeto. No cambia durante la vida del objeto. Y tampoco básicamente se reutiliza. El objeto no se puede estar reutilizando, aunque el objeto deje de existir. Entonces, esta es un poco la parte teórica, ya que ustedes tienen que conocer acerca del objeto. Todo objeto
no es otra cosa, repito, que una clase. Una clase, que quede claro, tiene atributos y tiene métodos. Perfecto. ¿Esa clase se va a instanciar en programación? Sí. ¿Se le va a asignar valores? Sí. Y va a ser tratado como objeto. Tengo el objeto cliente, el objeto pedido, que no es otra cosa que la clase cliente o la clase pedido, según lo que tú estés programando o codificando a nivel del sistema, claro está. Otro elemento estructural, aparte de las clases que existe en UML, está el actor, el business actor, lo que yo te decía, el actor del negocio. El actor básicamente, ¿no?, tiene un conjunto de roles que desempeña pues los usuarios del sistema. Un actor no tiene por qué ser necesariamente un humano. Puede incluso un actor representarse como un sistema en un proceso de interacción. Acuérdense que en un diagrama nosotros representamos la interacción que hay entre los casos de uso, por ejemplo, y los actores. Aquí el actor se llama estudiante. Y el caso de uso, ¿qué cosa es? Un caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencias de acciones que el sistema va a ejecutar y va a producir probablemente un resultado que va a ser visible, un resultado que va a ser observable para el actor. Y básicamente un caso de uso puede representar o va a representar una parte de la funcionalidad del sistema. Por ejemplo, aquí el caso de uso, ¿cómo se llama? Realizar pedido. Profesor, si yo me doy cuenta, el caso de uso también se escribe en verbo. Sí, realizar pedido, emitir factura. En otras palabras, un caso de uso vendrían a ser las actividades que realiza cada actor. Es correcto. Yo podría decir, estudiante va a realizar evaluación. El estudiante va a registrar su asistencia. El estudiante va a rendir exámenes o va a rendir evaluaciones. Todas las acciones que hace el estudiante lo represento así, con un elipse y con la acción que ese estudiante va a hacer. ¿Qué estoy haciendo? Estoy representando a través de un diagrama de caso de uso la funcionalidad del proceso. ¿Estamos de acuerdo? También están los nodos. El nodo es un elemento físico que representa pues un recurso del sistema, ¿no? Por decir, acá tenemos el servidor de procesamiento, en UML se representa con ese icono, con ese gráfico. Y también están los componentes. Un componente pues forma parte, ¿no?, de la estructura del software del sistema. O sea, es un elemento del software del sistema que va a representar pues una parte autónoma del mismo. Aquí se empaqueta un conjunto de funcionalidades o datos que van a ser utilizados justamente en la implementación, como tablas, ficheros, librerías. Entonces tú también podrías tener una serie de componentes. A eso se le denomina, jóvenes, diagrama de componentes. Si ustedes cogen un libro de UML, van a encontrar que dice, no, a continuación se presenta el diagrama de componentes. Y tú vas a ver, ¿no?, el componente, por ejemplo, vamos a suponer, conexión.dll. ¿Profesor qué es? Una librería. El componente de ese sistema se llama así. O sea, son las librerías, los archivos DLL, por ejemplo, que también forman parte del componente del sistema, también pueden ser representados a través de un diagrama. Luego tenemos los elementos de comportamiento. Aquí en elementos de comportamiento pues está la interacción, que es el conjunto de mensajes entre los elementos de los diferentes diagramas. Pues cuando tú tienes un diagrama lo tienes que unir, ¿no? ¿Con qué? Con un elemento de interacción. ¿Qué es eso? Una flecha. Básicamente es eso, tiene que estar vinculado. Y ahí lo que se expresa pues es un mensaje, ¿no? Este mensaje tiene como propósito cambiar según el contexto en el cual se muestre la interacción. Y está el estado, porque también UML maneja lo que se llama los diagramas de estados, que aquí se muestra pues la situación, ¿no?, en un espacio y en un tiempo determinado que puede tener un elemento del sistema. Sirve para especificar el comportamiento de dichos elementos, ¿ya? Es otro elemento que también existe en UML, ¿no?, el estado o el diagrama de estados que también podemos crear. Y también están las anotaciones, que también es otro elemento importante, ¿no? Las anotaciones son como básicamente un pequeño post-it, por así decirlo, ¿no? Una pequeña etiqueta, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sirve para anotar que comentarios en los modelos con la finalidad básicamente de describir, podemos clasificar y hacer algunas observaciones, claro que sí, con este elemento, esta anotación, ¿no? Como repito, es como si tuviéramos una etiqueta, ¿no? Aquí dice, ¿no? Incluye el pago con tarjeta de crédito. Una anotación, un diagrama, tú puedes tener un elemento de ese tipo. ¿Cuáles son, profesor, los diagramas de casos, cuáles son los diagramas en UML que existen, ¿no? Aparte de los diagramas de caso de uso. Ok, existen varios diagramas, jóvenes, y eso es un poco también la idea de la clase del día de hoy, que tengan en cuenta que existen varios diagramas. Tienes diagramas estructurales, tienes diagramas de comportamiento, tienes diagramas de interacción, tienes diagramas de implementación. Cuando hablamos de diagramas estructurales, ¿quiénes están acá? Están básicamente los casos de uso, diagramas de clases, diagramas de objetos. Cuando hablamos de diagramas de comportamiento, está el diagrama de estados, el diagrama de actividad, diagramas de interacción, está el diagrama de secuencia, el diagrama de colaboración. Y diagramas de implementación, pues están los diagramas de componentes y también está el diagrama de despliegue o distribución. Entonces, si nos damos cuenta, hay toda una serie de diagramas, ¿no, profesor? Sí, no te preocupes, porque los vas a ir conociendo a medida que vayas avanzando a lo largo de tu carrera. En otros cursos van a ir profundizando cada uno de estos diagramas. Por ahora, es darte la visión de qué tipo de diagramas existen dentro de la metodología RUP para que ya tú tengas más o menos en claro lo que vas a tener que diseñar a futuro cuando tengas que desarrollar pues un sistema, ¿no? Aquí, dentro de toda esta clasificación, ¿no? En UML se dividen en dos, diagramas estáticos, diagramas dinámicos. Los estáticos son los casos de uso, las clases, los objetos, los componentes, despliegue. Y en dinámicos, pues están los estados, la actividad, la secuencia, la colaboración. Básicamente, esa es la clasificación que le da el lenguaje de modelamiento unificado. Existen vistas, sí, las vistas de Crutzen. A ver, este es un autor que lo que hizo básicamente es estructurar estas vistas de la siguiente manera, ¿no? Dice, todos los diagramas jóvenes, todos los diagramas que acabamos de mencionar, diagrama de caso de uso, diagrama de clases, diagrama de objetos, diagrama de estados, diagrama de actividad, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, diagrama de componentes, diagrama de paquetes, diagrama de despliegue. Ahora entiendes por qué tu carrera se llama análisis de sistemas, ¿verdad? Porque como analista de sistemas vas a tener que aprender a diagramar. Ese es un poco el asunto, ¿no? Claro, aparte de algunos cursos de programación que también llevo. Pero sí, hay una serie de diagramas y cada diagrama pues tiene su forma de cómo hacerlo, de cómo representarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y en este caso, las vistas de Crutzen lo representa pues de esta forma, ¿no? Él agrupa por vistas. Dice, tenemos la vista lógica, la vista de realización, la vista de distribución y la vista de procesos. En la vista lógica, ¿qué encontramos? Pues las clases, los objetos, los estados, la colaboración, los diagramas de secuencia. Todos esos son diagramas, no te olvides. En realización, ¿qué tenemos? Diagrama de componentes, diagrama de paquetes. Y en distribución, existe también en la vista de distribución el diagrama de despliegue. O sea que el diagrama de despliegue está en ese tipo de vista. Y en la vista de procesos se encuentra el diagrama de actividad. Todas esas vistas, tanto la vista lógica, la vista de realización, la vista de procesos, la vista de distribución, se unifica en la vista de casos de uso. Es decir, a través de los diagramas de caso de uso. De esa manera se engloba, se encierra todos los diagramas con un diagrama de caso de uso. En otras palabras, con un diagrama de caso de uso, tú puedes hacer tranquilamente después tu diagrama de clases, o después del diagrama de caso de uso, hacer tu diagrama de actividad, o después de hacer el diagrama de caso de uso, tu diagrama de componentes. Te da esa flexibilidad. Pero insisto, todo parte de aquí, del diagrama de caso de uso. Por eso es fundamental que tengan en claro que existen ese tipo de diagramas. Finalmente, en el diagrama de clases, ¿qué hacemos? Pues vamos a representar los objetos del sistema, ¿no? Cada una de las clases que van a conformar el sistema. Como dice acá, describe la definición de cada uno de los posibles objetos pertenecientes al sistema. Muestra las clases del sistema, los atributos. En un diagrama de clases se muestra eso. Las clases, los objetos del sistema, los atributos del sistema, sus métodos, las relaciones que van a existir entre objetos.
El diagrama cercano básicamente a la implementación es el diagrama de clases. Esto es construido, es refinado a través del desarrollo. ¿Es desarrollado por quién? Por los analistas, por los diseñadores, por los desarrolladores. Y la utilidad que tiene más que todo este tipo de diagramas es para poder justamente organizar la estructura del sistema, describiendo pues sus diferentes entidades, así como las características que van a existir entre ellas, y ayuda a la fase de implementación del sistema. Va a permitir también ver los esquemas lógicos de las estructuras de datos. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. No, profe. Ya, eso es un poco la introducción a la metodología de desarrollo de software tradicional RUP. Con la clase del día de hoy es más que todo para que ustedes tengan en cuenta que existen una serie de diagramas bajo esta metodología de desarrollo y que está regida por el lenguaje de modelamiento unificado. Cada diagrama tiene una perspectiva, tiene un punto de vista. Y en ese sentido, como se dice, lo que se busca es que nosotros como especialistas de sistemas no solamente sepamos, digamos, programar, sino también representar, sino también analizar y diagramar. Y si ustedes se pueden dar cuenta, a lo largo del curso hemos ido avanzando varios tipos de modelamientos, ¿no? A nivel de base de datos, a nivel de procesos, en el caso de Visagi como herramienta, y pues ahora ya nos toca ver lo que es el tema de la metodología de desarrollo de software RUP. Bien, jóvenes, entonces de esa manera vamos a ir dando por finalizado ya nuestra transmisión. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos, que tengan un excelente día, un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos, mi estimado. Hasta luego.